Hi everyone, my name is Jotsy. This is Aprendo en casa. This class is Pre-A1 level. Today we are going to talk about let's protect our mental health. Vamos a proteger nuestra salud mental. Para ello, nuestro propósito de la clase es escribir un correo electrónico en inglés de las actividades que te gustan y odias realizar en tus tiempos libres. Okay, let's observe and read. Match the pictures with the correct action. Follow the example. Okay, let's observe the vocabulary in this class. Okay, vamos a relacionar las figuras con la acción correspondiente, con la acción correcta. Okay, number 1 is cooking. Very good. Number 2, cleaning, limpiando. Number 3, watching TV, mirando televisión, watching TV. Doing my homework, haciendo mi trabajo, haciendo mi tarea. Doing my homework. Running, corriendo, number 5, okay? And finally we have riding a bike, okay? Montando bicicleta, okay? Continuamos. Tenemos look, like, and hate, okay? Tenemos los emojis de like and hate. ¿Qué quiere decir like? Me gusta. ¿Y qué quiere decir hate? Odio. Listen and read. Listen and read Leo and Vanya's emails about the activities they like doing in their free time. Vamos entonces a leer los dos emails acerca de las actividades que realiza Leo y Vanya en su tiempo libre. Let's read. Okay. We have, okay, the greeting, the body, the closing, and signature in the email 1 from. Vamos a leer el primer email acerca de Leo. Ok. From, vamos a ver, let's read. From Leo17 at yahoo.co.uk to Chinese13 at gmail.co.ch. Subject, el tema, my free time, mi tiempo libre. Attachment, ok. El saludo, greeting, dear CLU. How are you? I'm fine. I hope you are okay. Remember me? It's Leo Miller from England. During the lockdown, I have more free time to do things I like. En el cuerpo del email, I like exercising in the morning. Specifically, I like running and riding my bike. But I hate playing football. I like watching TV in the evening. I like talking to my friends too. But I hate cleaning my bedroom at night. How about you? What do you like doing in your free time? En el cierre tenemos your friend. Signature Leo. En la firma Leo. Ok, entonces él está hablando de lo que le gusta y de lo que odia hacer en su tiempo libre. Por ejemplo, a Leo le gusta, dice, hacer ejercicios en la mañana. Le gusta correr, manejar su bicicleta, pero odia hacer fútbol. Le gusta mirar televisión en la noche y le gusta conversar con sus amigos. Pero él odia limpiar su habitación en la noche. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las actividades en el email de Leo. Let's continue. We have the email to, okay? She is Bunny. Okay, from Bunny15 at gmail.com to para Steffi16 at outlook.it. Subject, my free time. Attachment, el attachment quiere decir el archivo adjunto. Puede ser que esté enviando fotos o cualquier otro archivo. Ok, ella le está escribiendo a Estefano. Ok, recuerden que es el saludo. Dear Estefano. Luego viene el cuerpo del email. How are you? I'm fine. I hope you are okay. Remember me? It's Vanya Tenasoa from Peru. During the lockdown, I have more free time to do things I like. I play sports. Specifically, I like playing tennis and volleyball. But I hate playing basketball. I like dancing and singing in the afternoon. But I hate doing my homework at night. How about you? What do you like doing in your free time? Your friend, Vanya. Aquí está el closing.
la parte final, y la firma Vania, the signature Vania. Ok, ella también le está hablando de lo que le gusta y de lo que odia hacer en su tiempo libre. Let's understand. Understand exercise 1. Write true or false about Leo and Vania's like and hates. Follow the example. Ok, vamos a colocar si es verdadero o falso de acuerdo a las lecturas. Ok, ahora Leo, ok. I hate running and riding my bike. This is false. Ok, I like talking to my friends. Falso o verdadero? True or false? True, very good. I hate cleaning my bedroom in the mornings. False. Okay. Ahora, Vania. Number 4, I like playing sports. True, very good. But I hate playing tennis and volleyball. True or false? False. Very good. I hate doing my homework at night. True. Okay, excellent. Understand exercise 2. Circle the face that correctly represents what Leo and Vania like or hate doing in their free time. Follow the example. Ok, vamos a encerrar qué es lo que le gusta y qué odia Leo o Vania hacer en su tiempo libre. Vamos a ver. Let's see. Ok, number 1. Ok, le gusta hacer exercising. Ok, exercising every day. Ok, number 2. Hates. Okay, Leo hates playing football. Okay, number 3. Okay, Leo likes watching TV. Okay, and Vania? Okay, Vania hates playing basketball. Okay, Vania likes dancing. Okay, and finally, Vania likes singing. Very good. Notemos algo. Esta semana hablaremos sobre las actividades que te gustan y odias hacer. Al leer los correos de Leo y Vania, deduzco que like significa me gusta y hate significa odio. Observa estas oraciones que describen acciones que a uno le gusta o odia hacer. ¿Puedes identificar otro ejemplo de los correos de Leo y Vania? Entonces vamos a completar primero con el verbo like y después con el verbo hate. ¿Ok? Con like and hate. I like riding my bike. Right. Recuerden que omitimos entonces la E y colocamos ing. Colocamos el ing. I like playing tennis. Play y aumentamos el ing. Una oración más. Okay. I like talking to my friends. Okay. Me gusta conversar con mis amigos. I hate doing aerobics. Odio hacer aeróbicos, dice el verbo do. Hemos aumentado el ing. I hate playing basketball. Odio jugar basketball. Y el último, I hate playing tennis, con el verbo play. Okay. Vamos a marcar en esta letra C, vamos a marcar la alternativa correcta. ¿Qué se le aumenta al verbo que acompaña like or hate? ¿Qué le aumentamos? Aquí está, miren. Acá está el ing. Entonces lo correcto es ing. Very good. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Ustedes ya la conocen. Ok. I like cooking. Very good. Nota, si el verbo original termina en E, como en write, esta es eliminada y se pone ing. Por ejemplo, write, writing. Ok. Okay, practice exercise 1. Read the sentences, circle if the sentences is right or wrong, and correct the wrong ones. Follow the example. Ok, vamos a corregir entonces la oración. Si está correcta, pues ahí la dejamos. Y si está equivocada, si está mala oración, vamos a corregirla. Ok, let's continue. I hate cook, right or wrong. Ok, nos dice que es wrong. I hate cooking. I like dancing. Nos dice que está bien, right. Entonces lo colocamos un visto bueno, nada más. Number 1. Karina likes sing. Right or wrong? Wrong. ¿Cómo sería la parte correcta? Karina likes
singing. Don't forget. Like. Karina likes. Como es she, entonces hemos aumentado la S. Karina likes singing. I hate play tennis. Right or wrong? Wrong, ¿ok? ¿Cuál sería lo correcto? I hate playing tennis. Ok. My brother hates ride bike. ¿Cuál sería lo right or wrong? Wrong, está mal. Entonces, lo correcto es my brother hates riding his bike. My sister likes listening to music. Right or wrong? Ok, right. Entonces, eso no lo corregimos porque está correcto. I like clean. Right or wrong? ¿Bien o mal? Okay, very bad. Okay, I like cleaning. Very good. Do it yourself. Let's create. Write an email describing the activities that you like and hate. ¿Cuál será nuestro reto de la semana? Entonces vamos a escribir un correo electrónico. Ahí tenemos el reto. Escribir un correo electrónico de las actividades que te guste y que odies hacer en tus tiempos libres. Sigue los ejemplos de Bunny y Leo. Puedes utilizar las frases de la sección Read or Practice o de las clases anteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí está la estructura del email o del correo electrónico que vamos a desarrollar. From quiere decir tu correo electrónico. En la parte de abajo vas a colocar el correo del destinatario. Acá en el tema vas a colocar my free time. Puede ser my free time, mi tiempo libre. Saludo. D.I.Y María, D.I.Y José, D.I.Y Pepe, cualquier nombre o el nombre a quien va dirigido tu carta o tu email. Luego aquí está el cuerpo, aquí vas a colocar qué actividades te gusta hacer y qué actividades odias hacer durante tu tiempo libre. En el cierre, tu despedida, your friend. Luego firma y nombre, vas a colocar tu firma y tu nombre y se lo vas a enviar al destinatario, a la persona para quien has escrito este email. Si te gustó el video, no olvides de darle like y compartirlo con tus compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Thank you. Bye bye.